Hola a todos, buen día y vamos a comenzar esta sección hablando un poco de la definición de la seguridad informática, los objetivos del área de la seguridad informática, conceptos asociados y fundamentaciones a la seguridad informática, la seguridad digital, las amenazas y los distintos tipos de amenazas y, digamos, riesgos que están asociados a la parte de la seguridad digital. Lo primero es empezar a entender un poco los conceptos, ¿verdad? Que están asociados al tema de a la definición de lo que llamamos nosotros seguridad informática. La seguridad informática o seguridad de tecnología de la información es el área de la informática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, y es especialmente la información contenida o circulante. Para ello existe una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o a la información. La seguridad informática comprende software como bases de datos, metadatos, archivos, aplicaciones, entre otras, hardware y todo lo que la organización valore como activos y que signifique un riesgo si esta información confidencial llega a manos de otras personas convirtiéndose, por ejemplo, en información privilegiada. El término de seguridad precisamente está enfocado con todo lo relacionado a minimizar las amenazas, minimizar el riesgo y protección y salvaguardado de la información. La seguridad informática o la seguridad digital eh, tiene varias ramas o tiene varios enfoques que están asociados dependiendo del tipo de seguridad en el cual yo pienso trabajar. Mm, El término de seguridad informática es bastante amplio y no está supeditado netamente a una sola línea. Tenemos, por ejemplo, seguridad informática, digamos, asociada a las bases de datos, seguridad informática asociada a las páginas web, seguridad informática asociada a servidores, seguridad informática asociada a dispositivos móviles y, en definitiva, cada vez en un mundo más conectado vamos a tener eh, muchas más líneas o muchos más conceptos que están relacionados con el tema de la seguridad. Se habla que básicamente hay dos ejes principales, bueno, yo diría que tres ejes principales de protección, que es el hardware, que es el software y podemos decir que las personas, ¿no? Porque no solamente estamos hablando o nos referimos al ámbito de los aspectos técnicos solamente, sino que hay aspectos de seguridad informática que están asociados directa, directa e indirectamente sobre aspectos humanos, por decirlo de alguna manera. Consiste en asegurar que los recursos del sistema de información, material informático o programas de una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su modificación, solo sea posible a las personas que se encuentran acreditadas y dentro de los límites de su autorización. Esto es importante entenderlo. Cuando se habla de que consiste en asegurar que los recursos del sistema de información, cuando hablamos de recursos, nos referimos tanto a un recurso software como a un recurso de hardware, ¿ok? Archivos, información, acceso, aplicaciones, poder extraer información, poder copiar información, poder visualizar información, al igual que desde el punto de vista, digamos, de hardware, que se puedan implementar también conceptos de seguridad en una organización. Ahora, yo siempre he comentado o siempre he dicho que si yo quiero hacer implementaciones de seguridad informática, tengo que comenzar con la seguridad mía, personal. Muchas veces
queremos, digamos, eh, implementar seguridad hacia otra persona o hacia una empresa y ni siquiera somos capaces de hacer las implementaciones de seguridad personalmente, las mías como persona, como cosas tan básicas como, por ejemplo, colocar contraseñas en nuestros teléfonos inteligentes, en nuestras computadoras, que esas contraseñas no sean de fácil descubrimiento, por ejemplo, acceder en redes seguras a información que puede ser tangible o delicada para mí como ser humano, como persona, como ciudadano, mientras que yo no tenga esa manera o esa forma de poder facilitar, salvaguardar o proteger la información mía desde mi punto de vista, pues va a ser complicado que yo también pueda suministrar información, seguridad de esa información a las empresas con las cuales yo voy a estar trabajando. Ahora, el término de seguridad, si buscamos el término de seguridad, nos vamos a encontrar como la seguridad o lo seguro es la tendencia a salvaguardar o a proteger algo. Y si lo mezclamos con el término de informática, informática es manejo de la información automática, sería que la seguridad informática sería esa capacidad que tengo para proteger, salvaguardar y proteger la información automática que se maneja a nivel digital. Entonces, digamos que este tipo de conceptos, cuando los asocio de esta manera, son mucho más fáciles de entender, son mucho más fáciles de comprender si lo construyo desde lo que entiendo o desde el principio. Ahora, hay otra realidad que también nosotros tenemos que entender y que tenemos que, digamos, interiorizar, y tiene que ver con el tema de que la seguridad no es absoluta. De hecho, la seguridad es relativa y no existe seguridad 100%. O sea, digamos que uno lo que hace con la seguridad es minimizar el impacto negativo, minimizar el riesgo o las amenazas, porque el riesgo y las amenazas siempre van a estar presentes en cualquier sistema informático. Siempre va a estar presente que alguien quiera adivinar tu cuenta, la contraseña de tu cuenta de correo electrónico, o siempre va a haber el riesgo de que si tú dejas abierto alguna sesión eh, de un acceso bancario o financiero que hayas tenido, alguien quiera obtener esa información, o que alguien quiera secuestrarte información. Siempre va a haber el riesgo. El riesgo es algo inherente en la vida de los seres humanos, y en la seguridad informática, pues no está del todo anulado. Entonces, lo que se hace cuando se aprende seguridad digital, seguridad informática, es aprender a implementar políticas, a minimizar el impacto, pero realmente no existe un método 100% efectivo que logre que la información sea salvaguardada al 100% y que nunca se atente contra su integridad. A nivel de seguridad informática en los datos o en la información, nos vamos a encontrar con, digamos, algunos pilares, ¿verdad? Esos pilares básicamente son los que a continuación estamos observando. Por un lado tenemos la integridad, por otro lado tenemos la confidencialidad, tenemos la disponibilidad y tenemos la irrefutabilidad. Esos cuatro serían como los cuatro pilares principales de la seguridad informática: integridad, confidencialidad, disponibilidad y la irrefutabilidad. La integridad tiene que ver con la información solo puede ser modificada por quien está autorizado
y de manera controlada. Ojo, ojo con esto, ojo y oído. La información solo puede ser modificada por quien está autorizado y de manera controlada. Yo siempre pongo el ejemplo de todos los usuarios del banco. En el banco, por ejemplo, tenemos varios tipos de usuarios o varios tipos, sí, de usuarios, digamos que sería la palabra. Entonces, tenemos, por ejemplo, los asesores comerciales, ¿verdad? O los asesores financieros, que son esas personas que te orientan en todo el tema. Tú quieres abrir una cuenta bancaria, un CDT o algún servicio financiero, ellos manejan una información que te permite a ti entender cómo funcionan los servicios del banco. Por otro lado, tenemos el tema del gerente, que el gerente, digamos que sería una de las personas que más acceso tiene a la información dentro del banco, ¿cierto? Precisamente por el rango que tiene, muy seguramente tiene acceso a toda la información propia de la sucursal del banco y tiene acceso, no sé, a datos un poco más confidenciales. También tenemos los cajeros, las personas como tal, que son los que hacen las transacciones en las cajas físicamente hablando. Y tenemos también, por ejemplo, los usuarios, ¿no? Lo que son los cuentavientes, las personas que tienen algún servicio en el banco. Si miramos ese ejemplo, la integridad lo que busca en la seguridad es que cada uno de esos usuarios, cada uno de esos roles en ese tipo de negocio tiene autorización controlada de acceder a información y no a otra. Si yo tengo una cuenta en ese banco, yo puedo hacer de todo con esa cuenta porque es mi cuenta, pero yo no puedo tener acceso a información de otra cuenta porque no tengo el privilegio, no estoy autorizado. Los asesores comerciales, los asesores financieros, perdón, también tendrán acceso a cierta información, pero no podrán ver, por ejemplo, otra información que no tenga que ver. Los cajeros, por ejemplo, quizás tengan acceso a las bóvedas, mientras que los asesores financieros de pronto no tienen acceso a la bóveda. Entonces, la integridad lo que busca es como decir que existen unos roles y que esos roles, el nivel de autorización que tienen es el que le permite hacer cambios sobre lo que están autorizados. Eso tiene que ver con la integridad. Por otro lado, tenemos la confidencialidad. La confidencialidad tiene que ver con la información solo debe ser legible para los usuarios autorizados. Digamos que es muy parecida a la integridad, pero la confidencialidad, algo confidencial, quiere decir que solamente puede ser eh, digamos, entendible por cierto tipo de usuarios en el sistema. Y la información, pues obviamente, esa información debe estar oculta o un concepto en informática que se llama encriptada. Y la información encriptada o el encriptamiento de la información, ¿con qué tiene que ver? Está asociado con el tema de ocultamiento de información. Ese ocultamiento de información lo que permite o lo que logra hacer es que eh, cierta información, así yo tenga acceso a esa información, no voy a poder leerla, no voy a poder entenderla, porque viene encriptada, viene cifrada. Es decir, eso de encriptar y descifrar es como un ocultamiento que viene de la información y que yo no voy a poder tener acceso si no tengo la manera de desocultar eso. La disponibilidad, que es el tercer pilar, debe estar disponible siempre que se necesite. Pues que se necesite siempre y cuando tenga integridad y tenga confidencialidad. Es la disposición de exponer valga la redundancia, de exponer la información y que ésta esté disponible siempre que se necesite, ¿cierto? Y cuando se necesite. Y el cuarto pilar es la irrefutabilidad. La irrefutabilidad es el uso y o modificación de la información por parte de un usuario debe ser irrefutable, es decir, que el usuario no puede negar dicha acción.
Si yo hago algún movimiento desde mi cuenta con mi usuario, o sea, con mis datos, yo no puedo negar que hice un movimiento. O sea, yo no puedo negar que hice una transferencia. Yo no puedo negar que hice una consulta. Yo no puedo negar que recibí una transferencia de otra cuenta. Eso es la irrefutabilidad. Ahora, ¿en qué consisten estos cuatro pilares? Y que el ente o el personal encargado de trabajar todo el tema de la integridad, la confidencialidad, disponibilidad y la irrefutabilidad debe prever que se cumpla cada pilar. Es decir, que la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad y la irrefutabilidad se cumplan a cabalidad y bajo las políticas y bajo los principios que rija todo el tema de la seguridad. Bien, hablemos un poco, entonces, es importante que cuando ustedes tengan este video, si tienen que hacer una pausa, detener el video y regresar, pues como para afianzar el concepto, pero más allá, importante de esto, es que ustedes puedan sacar también sus propias conclusiones y que, digamos, a partir de estos conceptos que se están trabajando, ustedes puedan entender y mirar más allá de lo que dice la presentación, del concepto que habla cada uno de estos pilares. Más allá, para que quede, digamos, conciliado, que quede de una manera, digamos, concebido y que puedas recordarlo y puedas posteriormente aplicarlo. Hablando un poco de los objetivos o del objetivo o los objetivos principales, encontramos, por ejemplo, eh, dice, la seguridad informática debe establecer normas que minimicen los riesgos a la información o infraestructura informática. Estas normas incluyen horarios de funcionamiento, restricciones a ciertos lugares, autorizaciones, denegaciones, perfiles de usuario, planes de emergencia, protocolos y todo lo necesario que permita un buen nivel de seguridad informática, minimizando el impacto en el desempeño de los trabajadores y de la organización en general. Y como principal contribuyente, el uso de programas realizados por programadores, concebida para proteger los activos informáticos en los que se encuentran los siguientes: la infraestructura computacional y los usuarios. Entonces, aquí hay un aspecto, digamos, que es bien importante, y era lo que yo comentaba ahorita, que era minimizar, que se establezcan normas, aquí está, normas que minimicen los riesgos a la información. Ojo, por ningún lado dice que se anulen, se habla de que se minimicen, o sea, al máximo, que el impacto, que si ocurre algo, un robo de información, daño de información, acceso no autorizado, que si llega a ocurrir, que si se llega a dar, el impacto o la fractura que tenga sea lo mínimo posible, en el menor rango posible, precisamente porque no existe seguridad 100%, digamos, definida o absoluta. Pero entonces para eso se habla de que se deben crear como políticas de seguridad, que eso lo van a ver ustedes en una sesión más adelante acerca del tema de implementar las políticas, y las políticas vienen a ser como esas reglas que se debe hacer. Dice, estas normas incluyen horarios de funcionamiento, restricciones a ciertos lugares, autorizaciones, denegaciones, perfiles de usuario, planes de emergencia, protocolos y todo lo necesario que permita un buen nivel de seguridad. Por ejemplo, horarios de funcionamiento en algún lugar debe estar, digamos, plasmado o dicho en qué momento se van a hacer, por ejemplo, mantenimientos del sistema, en qué momento se van a hacer cambios, actualizaciones, eso debe estar consignado en algún lado. También las autorizaciones, quién tiene acceso y quién no tiene acceso a cierta información. Denegaciones, quienes definitivamente tienen prohibido el acceso a la información. O sea, definitivamente no hay manera de que cierto perfil, cierto rol
en el sistema pues contenga o tenga, digamos, acceso a cierta parte del sistema. Los perfiles del usuario, que era lo que yo hablaba ahorita con el tema de los diferentes roles. Los planes de emergencia, son importantes los planes de contingencia, es decir, cómo reaccionamos ante ciertos eventos. Cuando nosotros somos expertos en el área de seguridad y empezamos a implementar métodos o mecanismos que están asociados con el tema de la seguridad, siempre creemos que lo que nosotros implementamos o las medidas que nosotros implementemos no van a ver, no van a fallar, ¿verdad? Uno dice, no, es que aquí yo estoy bloqueando para que la persona la contraseña no, no pueda verla porque le establecí este mecanismo, pero yo tengo que a su vez tener una, una, una emergencia, una notificación, un disparador de alerta en el caso de que si sucede qué. O sea, ¿qué pasaría si se viola esto? Entonces, la tendencia no es, ojalá que nunca se violara, pero si se viola este protocolo o si se viola, ¿cuál es el paso a seguir? O sea, ¿cuál es ese plan de emergencia que yo tengo? Si lograron entrar a la base de datos, ¿qué puedo hacer? Hombre, el experto en base de datos dirá, bueno, si lograron entrar a la base de datos, lo que tenemos que hacer es sacar una copia, mandarla hacia otro lado y borrar la que el perpetrante está teniendo acceso. Eso sería un, un estado de emergencia, ¿verdad? Un plan de emergencia. Ya, lo ideal es que nunca accedan a la base de datos el personal no autorizado, pero si llegan a acceder o a entrar, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces es importante que se tengan esos planes de emergencia y todos los protocolos y en definitiva todo lo necesario. Ahora, todo este enfoque o todo este objetivo de la seguridad informática va a decantar básicamente eh, en dos activos, por así decirlo, la infraestructura computacional y los usuarios. La infraestructura computacional tiene que ver pues con todo el tema hardware y software, todo el tema tecnológico, o sea, todos los mecanismos que yo voy a implementar o que yo voy a tener para, digamos, minimizar el impacto, salvaguardar los sistemas y proteger, pero también a nivel de usuarios. A nivel de usuarios, pues capacitar a los usuarios, darle los roles realmente que cada usuario necesita. Si yo soy un rol cajero en el banco, siguiendo con el mismo ejemplo del banco, yo no tengo por qué tener acceso a otro tipo de información. O sea, yo tengo que tener acceso a la información tal, porque si a mí me llegan a hackear, porque el término de hack, de hacking o hack, es como, como de vulnerar, de extraer información. Cuando hackean un sistema o hackean una persona, es que están accediendo a información no autorizada. Eso es básicamente lo que es hackeo. Entonces, si yo como usuario ni siquiera tengo la información, ni siquiera la tengo oculta, sino que simplemente no la tengo, cuando me hackeen a mí como usuario, a que quieran extraer información de mí, no la van a encontrar, porque es que yo simplemente no la tengo. No hay manera de que les pueda suministrar esa información. Entonces, en esta primera parte hemos aprendido como los principios, los conceptos básicos y las fundamentaciones que están asociadas con el tema de la seguridad. Ahora, en esta otra parte vamos a hablar un tema que es bien importante y es las amenazas. Las amenazas, ¿qué es una amenaza? Una amenaza es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento, acción que pueda producir un daño material o inmaterial sobre los elementos de un sistema. En el caso de la seguridad informática, los elementos de la información. Una amenaza es, como lo dice ahí, es una oportunidad, es una posibilidad. Estadísticamente hablando, es una probabilidad de que exista alguna eventualidad, alguna acción que
fracture o intente fracturar o intente perpetuar, penetrar la integridad de un sistema o de una persona, en el caso de que sea persona. Las amenazas pueden ser causadas por usuarios, programas maliciosos, errores de programación, intrusos, un siniestro, personal técnico interno, fallos electrónicos o lógicos de los sistemas informáticos en general, catástrofes naturales, entre otros. Digamos que, vamos a ver si por aquí, no, aquí están, hasta aquí llega. Son, digamos, algunos de los aspectos con los cuales, o sea, si yo conozco cuáles son las posibles amenazas, entre más amenazas yo conozca, pues más cómodo, más fácil podría ser para mí hacer una implementación de una posible política o de una posible medida para contrarrestar esa amenaza. El desconocer las amenazas, pues me hace un poco más vulnerable, ¿verdad? Entonces, cuando habla que una amenaza puede ser causada por usuarios, por ejemplo, que es el primer punto, es que dicen que el eslabón más débil muchas veces es el usuario. Entonces se habla de un concepto que se llama human hack, human hack, o sea, hackeo de humanos. Y el hackeo de humanos no es más que esa capacidad persuasiva que yo tengo para acceder a la información, para que una persona me dé información. Imagínate que muchas veces cuando intentan hacer un ataque, a veces lo que hacen los atacantes, ojo, los atacantes, no hablo de hacker porque es que hacker, el término de hacker no necesariamente es de gente malvada, de gente mala. El término de hacker está más asociado más a las habilidades. No es que un hacker es malo. Como digo yo, hay hackers buenos y hay hackers malos, o lo que llaman los black hat hackers y los white hat hackers, los hackers de sombrero blanco y los hackers de sombrero negro, ¿no? Como decir, la bruja negra y la bruja blanca, algo así, ¿no? Entonces, el tema de los usuarios es que si yo conozco que una persona maneja cierta información, a mí puede que me quede mucho más fácil hackear a esa persona que hackear el sistema. Por ejemplo, a mí me quedaría mucho más fácil hackear al gerente de la sucursal del banco que a uno de sus cajeros de los asesores. O sea, fácil en el sentido que es una persona que maneja mucha más información. Entonces hay muchas técnicas para pues, poder hackear a esa persona, usando técnicas de persuasión, ingeniería social, y en definitiva existen ingeniería digamos, invertida. Hay una cantidad de técnicas con las cuales yo puedo extraer información de las personas sin que ni siquiera la persona se dé cuenta que la estoy hackeando. Los programas maliciosos, pues todo el mundo conoce el tema de los virus, de los caballos de Troya, los spyware, los malware. Hay una cantidad que programadores que escriben códigos, líneas de código precisamente para vulnerar y se muestran como amenazantes al sistema. Errores de programación también a veces accidentalmente cuando los desarrolladores de software, las personas que crean aplicaciones, programas, etcétera, dejan accidentalmente un error en el sistema. Ese error del sistema puede ser un hueco de seguridad. Intrusos no autorizados, un siniestro, que es el tema de que, oye, ¿qué sucedería si, no sé, hay un terremoto y se destruye la información de los equipos que están en la empresa? O sea, yo debo ver eso como una amenaza, porque de una u otra manera esa es una amenaza que pues atenta con todo el tema de la seguridad digital también. Yo tendría que evaluarlo también como una amenaza. Eh, el tema del personal técnico interno, pues algunas empresas cuando contratan personal que se va a encargar
de la infraestructura técnica y tecnológica de la empresa, pues le hacen un estudio de antecedentes disciplinarios y todo eso, pues para ver qué tipo de persona es la que va a entrar a la empresa y va a manejar información sensible. Tanto es así que a veces, muchas veces le implementan hasta mecanismos de poligrafía para detectar si la persona miente o no miente. Bueno, eso son técnicas ya, digamos, un poco más sofisticadas. Fallos electrónicos o lógicos de los sistemas informáticos en general y las catástrofes naturales, ¿verdad? Lo que comentaba yo ahorita, un maremoto, un terremoto, una inundación, ya, bueno, más que todos los siniestros eran más como que de accidentes y las catástrofes naturales, pues, como su nombre lo dice, hace parte del tema de las catástrofes naturales. ¿Qué tipo de amenazas encontramos? Encontramos las amenazas por el origen. Dentro de la amenaza por el origen tenemos amenazas internas y amenazas externas. También tenemos amenazas por el efecto y tenemos amenazas por el medio utilizado. Entonces, este es un tema que de pronto se profundiza un poco más cuando ya tengo unos conceptos un poco más avanzados del tema de las amenazas, pero es para que tenga en cuenta la clasificación que tenemos de esas amenazas, qué tipo de amenazas se llevan a cabo. Por ejemplo, están las amenazas por el origen. El hecho de conectar una red a un entorno externo nos da la posibilidad de que algún atacante pueda entrar en ella. Con eso se puede hacer robo de información o alterar el funcionamiento de la red. Sin embargo, el hecho de que la red no esté conectada a un entorno externo como Internet no nos garantiza la seguridad de la misma. De acuerdo con el Computer Security Institute, el CSI de San Francisco en Estados Unidos, aproximadamente entre el 60 y 80% de los incidentes de red son causados dentro de la misma. Basados en el origen del ataque, podemos decir que existen dos tipos de amenazas, las internas o las externas. Palabras más, palabras menos, la amenaza de origen tiene que ver que muchas veces se tiende a proteger los sistemas mirando hacia afuera, es decir, mirando hacia el exterior, hacia que nos van a atacar desde afuera, pero hay un alto porcentaje de que los fallos o los huecos o las amenazas estén a nivel interno, ¿no? Entonces, primero hay que comenzar desde adentro, desde la casa, como digo yo, y después sí mirar hacia afuera. Primero tenemos que proteger nuestra casa hacia adentro, desde adentro, y después miramos hacia afuera. Están por el efecto, dice, el tipo de amenaza por el efecto que causa a quien recibe los ataques se podrían clasificar en robo de información, destrucción de información, anulación del funcionamiento de los sistemas o efectos que tienden a ello, suplantación de la identidad. Ese es muy popular, el tema del phishing o la pesca milagrosa, ¿verdad? Muchas veces uno entra a páginas en donde va a hacer transacciones y resulta y pasa que esa página es una mera copia, o sea, es un clon de la página oficial donde se va a hacer la transacción y lo que hago es que le suministro todos los datos creyendo que le estoy suministrando los datos o la información que realmente es. Por eso se aconseja que cuando se vayan a hacer operaciones financieras, bancarias, seguimos con el mismo ejemplo, lo hagas, por ejemplo, desde tu aplicación que es segura, de tu aplicación de tu teléfono inteligente, y si lo haces desde una computadora, que sea una computadora confiable, que no esté conectada a una red pública, a un Wi-Fi público, sino una red propia de ustedes, una red privada, en lo posible utilizar un navegador que pues que me permita, digamos, asegurarme que la sesión se va a cerrar en cuanto yo termine mi sesión. Teclear siempre la dirección de la página en www.elnombre-de-la-entidad.com, no darle clic en los enlaces que llegan a los correos ni a los mensajes de texto, ni mucho menos, porque pues muchas veces redireccionan a una página que visualmente es exactamente igual, pero que está apuntando la información hacia el lugar donde está el atacante. Entonces, son las recomendaciones que se hacen. Amenazas por el medio utilizado, tenemos los virus informáticos, tenemos la ingeniería social, que yo hablaba ahorita, la denegación de servicios y el spoofing.
¿verdad? Por ejemplo, los virus informáticos, ya saben que son programas que son construidos con el objetivo de hacer daños en el sistema de ingeniería social, como toda esa capacidad que tengo para persuadir o para aplicar un human hacking, un hackeo de humanos, la denegación de servicio, cuando, digamos, ataco tanto con peticiones, con solicitudes a una máquina servidora, o sea, a un computador que me brinda algunos servicios y la dejo fuera de combate, o sea, la dejo sin que me permita suministrar más información a otros clientes. Y así existen otros tipos de amenazas con los que seguramente me iré familiarizando en la medida en que siga aprendiendo más de seguridad digital. Bueno, hasta este punto sería esta primera sesión. En resumen, que hemos visto hoy, hemos hablado de, pues, de los principios de la seguridad, de los objetivos de la seguridad informática, qué es la seguridad informática, qué le llamamos términos de seguridad, cuáles son las amenazas, aquí se llama una amenaza, cuáles son los tipos de amenazas que existen, los tipos internos, los tipos externos, algunos tips que hemos también trabajado acerca del término de la seguridad y los conceptos que están asociados con la seguridad, el tema de los roles y los permisos, hablamos también de los pilares, ¿verdad? Estábamos hablando de los 4 pilares que hablábamos aquí del principio y de la aplicabilidad de los mismos y lo estuvimos manejando con un ejemplo bastante sencillo que nos hacía un acercamiento de todo el tema de la seguridad. Entonces, es básicamente lo que quería mostrarles en esta primera sesión. En la próxima sesión vamos a hablar un poco de los mitos y creencias urbanas y el análisis de riesgo que debemos hacer. Hablábamos de las amenazas, ¿cierto? El tema de las amenazas, pero también hay un tema de riesgo que tengo que empezar a manejar y trabajar si quiero ir poco a poco adentrándome a este fantástico mundo de la seguridad digital. No siendo otro el motivo, me despido hasta una próxima oportunidad y espero que puedan disfrutar esta sesión. Hasta la próxima.